Durante nuestra luna de miel, los padres de mi esposo reservaron una habitación junto a la nuestra, diciendo, necesito asegurarme de que estás tratando bien a mi hijo. Mi esposo estuvo de acuerdo y entregó su teléfono para que lo monitorearan. Sonreí en silencio y dije, ya que les encantan las sorpresas, les encantará la que les espera en casa. Cuando regresamos, se sorprendieron. Nunca pensé que mi luna de miel se convertiría en una prueba de paciencia y límites. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo mi esposo, Jake, y yo navegamos por desafíos inesperados durante lo que se suponía que sería el momento más feliz de nuestras vidas. Jake y yo habíamos estado juntos durante 3 años antes de decidir casarnos. Nuestra relación era sólida, pero siempre había una corriente subterránea de tensión cuando se trataba de su madre, Margaret. Ella tenía una forma de involucrarse en todos los aspectos de la vida de Jake, y por extensión, en la mía. Desde el momento en que anunciamos nuestro compromiso, Margaret se encargó de participar profundamente en la planificación de la boda. Tenía opiniones sobre todo, el lugar, la lista de invitados, incluso la combinación de colores. Si bien aprecié su entusiasmo, a menudo se sentía abrumador. A pesar de los desafíos, el día de nuestra boda fue hermoso. Intercambiamos votos en una encantadora capilla en Charleston, Carolina del Sur, rodeados de amigos y familiares. La ceremonia fue íntima, la recepción animada y, por un momento, creí que las partes más estresantes habían quedado atrás. Jake y yo habíamos planeado una luna de miel de una semana en Asheville, Carolina del Norte, un lugar conocido por su belleza escénica y su vibrante escena artística. Nos imaginé caminando por las montañas Blue Ridge, explorando galerías de arte locales y disfrutando de cenas tranquilas juntos. Una semana antes de la boda, Margaret nos invitó a cenar. Mientras estábamos sentados en su acogedora sala de estar, mencionó nuestros planes de luna de miel. Asheville suena encantador, dijo, con los ojos brillantes. Siempre he querido visitarlo. Sonreí cortésmente. Es un lugar hermoso. Realmente lo estamos esperando con ansias. La expresión de Margaret se volvió seria. He estado pensando, comenzó, mirando a Jake. Es importante para mí saber que mi hijo está siendo bien tratado, así que he reservado una habitación en el mismo hotel. De esa manera, puedo asegurarme de que todo esté como debe ser. Sentí que se me encogía el estómago. ¿Vas a venir a nuestra luna de miel?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Jake se movió incómodo a mi lado. Mamá, eso realmente no es necesario. Sara y yo necesitamos este tiempo juntos. Margaret agitó la mano con desdén. Tonterías. Es solo una precaución. No interrumpiré. Solo necesito estar cerca. Miré a Jake, esperando que estableciera límites firmes. En cambio, suspiró. Si te da tranquilidad, mamá, supongo que está bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Se suponía que este era nuestro momento especial, y ahora Margaret se estaba inmiscuyendo en él. Pero en lugar de discutir, forcé una sonrisa. Ya que las sorpresas parecen ser un tema, dije, ambos apreciarán la que les espera en casa. El resto de la noche fue un borrón. Sentí una mezcla de ira e incredulidad, pero decidí concentrarme en la próxima boda. Me ocuparía de la situación de la luna de miel más tarde. Después de la boda, Jake y yo condujimos a Asheville. Fiel a su palabra, Margaret había reservado una habitación en el mismo hotel, justo al lado de la nuestra. Llamaba a nuestra puerta varias veces al día, sugiriendo actividades, comentando nuestros planes e incluso invitándose a sí misma a nuestras cenas. Nuestra escapada romántica se sentía de todo menos privada. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón con vista a las montañas, me volví hacia Jake. Esto no es lo que imaginé para nuestra luna de miel, dije en voz baja. Se pasó la mano por el pelo. Lo sé, Sara. No esperaba que se involucrara tanto. Necesitamos establecer límites, insistí. Esto no es saludable para nosotros. Jake asintió. Tienes razón. Hablaré con ella. Pero los días pasaron y nada cambió. Margaret continuó inmiscuyéndose en nuestros planes, y Jake parecía incapaz de confrontarla. Me sentí atrapada, mi frustración crecía con cada día que pasaba. Cuando la luna de miel finalmente terminó, me sentí aliviada y agotada. Mientras empacábamos nuestras maletas, no podía quitarme la sensación de resentimiento que se había acumulado. Sabía que si no abordábamos este problema, seguiría afectando nuestro matrimonio. Al regresar a casa, Margaret nos invitó a una cena de bienvenida. Mientras estábamos sentados en su mesa del comedor, ella sonrió radiantemente. ¿No fue maravilloso pasar tiempo juntos en Asheville? Forcé una sonrisa. Ciertamente fue memorable.
Los ojos de Margaret se entrecerraron ligeramente. ¿Pasa algo, querida? Respiré hondo, mirando a Jake. Él evitó mi mirada. Me di cuenta entonces de que si las cosas iban a cambiar, tendría que tomar la iniciativa. Margaret, comencé, con voz firme, entiendo tu preocupación por Jake, pero nuestra luna de miel estaba destinada a ser un momento privado para que nos uniéramos como pareja casada. Tu presencia, aunque bien intencionada, se sintió intrusiva. La expresión de Margaret cambió de sorpresa a indignación. Solo estaba cuidando a mi hijo, dijo. El rostro de Margaret se puso rojo, sus labios se apretaron en una línea tensa. Dejó el tenedor con un fuerte ruido. ¿Así que ahora soy la villana?, preguntó, con la voz temblorosa. He hecho todo lo posible para apoyarlos también. Pagué la mitad de su boda. No me inmuté. Y te he agradecido por eso más de una vez. Pero eso no te da derecho a estar en nuestro matrimonio. Jake permaneció en silencio. Pude verlo mirando su plato como si deseara poder desaparecer en él. La voz de Margaret se hizo más fuerte. Renuncié a todo por Jake. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados y verlo ser maltratado? Fue entonces cuando hice clic. No veía a Jake como un hombre adulto, lo veía como su posesión, su proyecto. Y yo era la amenaza, la que podría quitárselo. Me volví hacia Jake. ¿Crees que te maltrato? Parecía dividido. No, pero ella solo está tratando de ayudar. Me recosté en mi silla. No podía creerlo. No lo veía, o peor aún, lo veía y estaba de acuerdo con eso. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en los últimos años, las señales de alerta que había ignorado, las veces que Margaret había venido con comestibles sin ser invitada, las veces que le había dado a Jake un regalo de cumpleaños y me había dicho que no lo tocara porque era algo que solo ellos entenderían, como lloró cuando dijimos que nos mudaríamos juntos. Y Jake me dijo que solo necesitaba tiempo. A la mañana siguiente, Jake se fue a trabajar. Me senté en el sofá y miré nuestra foto de boda en la pared. Parecíamos felices, pero ahora se sentía falso. Necesitaba espacio, necesitaba un plan. Empecé poco a poco. Cambié la pantalla de bloqueo del teléfono de Jake. Me había dado la contraseña antes de la boda. Ni siquiera se dio cuenta cuando la cambié. No revisé sus mensajes de texto ni nada, solo necesitaba que se diera cuenta de que las cosas ya no eran iguales. Ese fin de semana, Margaret apareció en nuestra casa sin avisar. Traje sopa casera, dijo, sosteniendo una olla tapada. Jake siempre se enferma en esta época del año. Estoy bien, dijo Jake, confundido. Ni siquiera he estornudado. Margaret entró de todos modos. Puedo dejarla en el refrigerador. La querrás más tarde. Me interpuse entre ella y la cocina. Margaret, no te invitamos. Ella parpadeó. Disculpa. No puedes simplemente aparecer así. Estamos casados ahora. Necesitamos límites. Jake parecía que quería meterse en un agujero. Margaret me miró como si la acabara de abofetear. ¿Qué le has hecho?, susurró. Nunca solía ser así. No respondí, solo me quedé allí parada, bloqueando la cocina. Dejó la sopa en la mesa del pasillo y se fue sin decir una palabra más. Jake estuvo callado durante horas después de que ella se fue. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Sabes que tiene una llave? Me di la vuelta lentamente. ¿A nuestro apartamento? Hizo una copia cuando nos mudamos. Dijo que era en caso de emergencias. Lo miré atónita. ¿No pensaste en decírmelo? Se encogió de hombros. No pensé que fuera gran cosa. Esa noche, mientras Jake dormía, me levanté y cambié las cerraduras. También comencé a empacar una pequeña bolsa, no porque me fuera, sino porque no iba a quedarme sentada mientras mi vida era aplastada por la madre de otra persona. 3 días después, Jake llegó a casa y vio la bolsa de lona cerca de la puerta principal. ¿Te vas?, preguntó asustado. No, dije, pero te estoy dando una opción. ¿Somos nosotros o ella? No respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando el suelo. Y luego dijo algo que nunca pensé que escucharía. Dijo que me repudiaría si la cortaba. Asentí lentamente. Entonces supongo que ambos sabemos dónde reside tu lealtad. Esa noche, me fui a quedar con mi hermana en Atlanta. Jake llamó, envió mensajes de texto, incluso apareció en la casa de mi hermana una vez, pero no lo dejé entrar. Necesitaba más que palabras, necesitaba acción. Pasaron 2 semanas, y luego sucedió algo extraño.
Margaret comenzó a publicar mensajes crípticos en Facebook. Cosas como, cuando lo das todo por tu hijo solo para ser desechado. Algunas personas envenenarán la mente de tu hijo y luego lo llamarán amor. Y luego vino el remate. Publicó un largo mensaje etiquetando a Jake, diciendo que lo estaba excluyendo de su testamento y que se llevaba todo lo que nos había dado para la boda. Hice capturas de pantalla de todo. Se las envié a Jake con una línea: ¿todavía crees que solo quiere lo mejor para ti? No respondió, no de inmediato. Una semana después, regresé al apartamento. Él no estaba allí, pero la foto de la boda había desaparecido. También su cepillo de dientes, su ropa, la mitad de la cama. Pero las cerraduras seguían siendo las que yo había cambiado. Y la sopa que Margaret trajo todavía estaba en el refrigerador, sin tocar. El silencio en el apartamento se sentía pesado. Y fue entonces cuando recordé lo que había puesto en marcha antes de la boda, cuando sonreí y dije: les encantará la sorpresa que les espera en casa. No tenía ni idea de lo que vendría después. Me quedé en el silencioso apartamento, mirando el armario casi vacío. La mitad de Jake se había ido, pero había dejado atrás algo extraño: una caja de zapatos en la cama. Adentro, encontré correos electrónicos impresos, docenas de ellos. Eran entre Margaret y un investigador privado. Me senté pesadamente en el borde de la cama y comencé a leer. Margaret había contratado a alguien antes de la boda para que me siguiera. Los correos electrónicos eran detallados: cuando salía del trabajo, a dónde iba después, con quién me reunía, incluso lo que pedía en Starbucks. Había fotos mías almorzando con compañeros de trabajo, paseando a mi perro, una vez, abrazando a mi primo en una barbacoa familiar. En los márgenes de un correo electrónico, alguien había escrito: todavía no hay evidencia de infidelidad, posiblemente solo manipuladora. Se me revolvió el estómago. Jake había sabido de esto, los había impreso. ¿Pero por qué dejarlos para mí? Encontré una nota en el fondo de la caja, con su letra. No sabía que ella había comenzado esto hasta después de la boda. No sabía cómo detenerla. Lo siento. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Quería gritar. En cambio, tomé fotos de cada correo electrónico, cada archivo adjunto, cada sello de tiempo. Todavía no había terminado. Investigué nuestras finanzas, los gastos de nuestra boda. Yo había manejado la mayoría de los proveedores, pero Margaret se había ofrecido a pagar algunas cosas: su idea de ser generosa, el vestido, el depósito del lugar y el fotógrafo. Pero algo no cuadraba. Había cargos en nuestra cuenta conjunta que no deberían haber estado allí, más de $6,000 en total, todos relacionados con las contribuciones de Margaret. No había pagado esas cosas ella misma, había usado nuestro dinero, en silencio, a espaldas de Jake. Reuní todos los recibos y extractos bancarios. Luego llamé al banco. Hola, me gustaría informar sobre el uso no autorizado de nuestra cuenta conjunta. Esa no fue la única llamada que hice. Contacté al hotel en Asheville, pedí las imágenes de seguridad. Tenía un amigo que trabajaba en derecho hotelero. No podían darme las cintas directamente, pero me dijeron algo interesante. Margaret había llamado al hotel varias veces antes de que llegáramos. Pidió una habitación contigua, solicitó dispositivos de escucha por preocupaciones de seguridad. El gerente no lo permitió, por supuesto, pero dijo que su comportamiento era preocupante. El gerente agregó algo más. Insistió en que el personal le enviara un mensaje de texto cada vez que ustedes dos salieran de su habitación. Dijo que era una situación de salud de emergencia. No estuvimos de acuerdo, pero fue muy persistente. Sentí como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo. Esto ya no era territorio de mamá controladora. Esto era algo más oscuro. Regresé al apartamento conmocionada. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un documento con fechas, detalles, nombres, recibos, el comienzo de algo más grande. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Hola. La voz al otro lado era familiar, fría. Era Margaret. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo en voz baja. No respondí. Estás destrozando a mi hijo. Esperé. Estás tratando de destruir esta familia. Colgué. Unas horas más tarde, recibí otro mensaje, esta vez de Jake. Se había mudado a la casa de huéspedes de Margaret. Dijo que era temporal, dijo que necesitaba tiempo para pensar. No respondí. En cambio, llamé a mi abogado. Y llamé a un terapeuta. Y llamé a mi hermana. Porque esto ya no era solo una extraña historia de luna de miel, esto era una guerra. Y tenía una sorpresa para ambos, todavía esperando en casa.
Pasaron 3 semanas. Silencio. Luego, un martes lluvioso, me llegó una notificación. Era una carta del abogado de Jake. No un divorcio, todavía no, sino una solicitud legal para devolver los artículos comprados con fondos matrimoniales conjuntos de la lista de Margaret, incluido mi anillo de bodas. Me reía a carcajadas en mi apartamento, luego lloré tanto que me ardió la cara. Estaban jugando sucio, y ahora estaba claro que Jake estaba completamente involucrado. Llamé a mi abogado. Quiero ir a lo nuclear. Presentamos una separación legal primero. Mi abogado dijo que nos daría tiempo para prepararnos. Envié mis pruebas, extractos bancarios que mostraban los regalos falsos que Margaret cargó a nuestra cuenta conjunta, los espeluznantes correos electrónicos del investigador privado, el registro de llamadas del hotel. Incluso incluí capturas de pantalla del colapso de Margaret en Facebook. No me detuve allí. Resulta que contratar a un investigador privado sin consentimiento para seguir a alguien sin una causa válida en ciertos estados, incluido el nuestro, es un posible delito penal, especialmente cuando se toman fotos en lugares privados. Mi abogado hizo algunas llamadas. Luego presenté un informe policial, en silencio. No le dije a Jake. Quería que ambos lo sintieran todo a la vez. Pasaron 2 semanas más. Luego, una noche, Jake apareció en mi puerta, empapado por la lluvia. Sin paraguas, simplemente parado allí como un fantasma. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No me moví. Ella ha ido demasiado lejos, dijo. Descubrí que falsificó tu firma en un reembolso de un proveedor de bodas. Estaba tratando de que le enviaran el dinero del depósito. Parpadeé. ¿Y ahora lo sientes? Parecía tan cansado. No sabía lo malo que era. Le creí cuando dijo que solo estaba tratando de protegerme. Pensé que la odiabas sin razón. Ella me odia, dije. Esa es la diferencia. Jake bajó la mirada. Quiero arreglar esto. La cortaré. Me hice a un lado, lo dejé entrar, lo dejé pensar que todavía había una posibilidad. Lloró esa noche. Dijo que quería terapia, dijo que quería repararlo todo. Asentí, tranquila, en calma. Luego le entregué una gruesa carpeta manila. ¿Qué es esto?, preguntó. La sorpresa que prometí, dije. La abrió, vio el informe, la evidencia, la denuncia penal. Le temblaban las manos. Tú, presentaste cargos. No he terminado, dije. Margaret me hizo sentir como una extraña en mi propio matrimonio. La dejaste, la elegiste, viste cómo sucedía. Así que no puedes simplemente llorar y retractarte. Se puso de pie, presa del pánico. Pero esto podría arruinarla. Ella intentó arruinarme. Parecía que podría derrumbarse. ¿Vas a divorciarte de mí? Lo miré fijamente. Todavía no. La policía visitó la casa de Margaret 2 días después. Les gritó, me insultó, amenazó con demandar, cerró la puerta de golpe, y luego la volvió a abrir cuando se dio cuenta de que no estaban bromeando. Fue arrestada, acusada de vigilancia no autorizada, acoso, fraude de identidad y malversación de fondos. Jake me suplicó que lo dejara. No lo hice. Apareció fuera de mi trabajo una vez. Hice que seguridad lo acompañara. Lo intentó de nuevo en casa de mi hermana. Amenacé con solicitar una orden de restricción. Finalmente se detuvo. El caso judicial fue complicado. Margaret se declaró culpable para evitar la cárcel, pero tuvo que pagar fuertes multas y restitución. Una parte fue para mí, otra para los proveedores que estafó. Jake solicitó el divorcio 2 meses después. No lo impugné. Firmé los papeles un viernes por la mañana. Esa tarde, usé parte del dinero del acuerdo para reservar un viaje a Italia, sola. Antes de irme, dejé caer la última pieza del plan, una publicación detallada en las redes sociales, pública, con recibos completos, nombres tachados, pero la historia al descubierto. Se volvió viral en nuestra comunidad. La gente dejó de pedirle favores a Margaret. Jake se mudó. Recibí flores de alguien anónimo. La tarjeta decía, hiciste lo que otros tienen demasiado miedo de hacer. Mirando hacia atrás, cometí errores. Me quedé demasiado tiempo, me callé con demasiada frecuencia, traté de ser amable con personas que nunca jugaron limpio. Pero también aprendí la regla más importante de todas, no subestimes a los callados. A veces solo estamos esperando para quemarlo todo. Y cuando lo hacemos, nos aseguramos de que todos lo sientan.